Bueno, muy buenas noches. Permítanme tantito, bueno, en lo que se conecta. Muy buenas noches. Vamos a esperar un momentito, unos minutos. Para esperar a ver quién se conecta. Vamos a ver. Vamos a esperar unos minutitos, un minutito, vamos a esperarnos un minutito a ver quién se conecta. Y ok. Subir un poquito el volumen. Bueno, parece que ya se empiezan a conectar algunos hermanitos. Hermanita Marcelina Salazar, Dios me la bendiga, mi querida hermanita. Una pregunta, pueden poner un comentario si se escucha mi voz. ¿Se escucha o no se escucha? Por favor. Quiero que se oiga bien. Hemos tenido problemas con internet y pues, últimamente con el teléfono se ha salido la imagen muy borrosa, muy gris, no sé. Pero podrían comentarme si se escucha mi voz, por favor, para poder iniciar con esto. Enoch, hermanito Enoch López, Dios me lo bendiga, mi querido hermano, muy buenas tardes. ¿Podrían comentar, por favor, si se escucha mi voz bien? ¿Se escucha bien, fuerte, claro? ¿Se corta? Por favorcito. Espero el comentario. Ok, mi querido hermanito Enoch, muchísimas gracias. Gracias por su comentario. Bueno, realmente, hermanos, he estado un poco ausente, primeramente por la situación del internet que me ha estado fallando, pero también por la situación de que ya últimamente las cámaras o la cámara de mi teléfono ha estado fallando también. No sé qué está pasando. Y recuerdan ustedes que los últimos videos que hice, uno en agradecimiento a mi hermano Frank Morera, que me hizo favor de enviarme un ritual para la fiesta de la Pascua judía, para hacer este video, un video sobre la Eucaristía, que haremos la próxima semana. Se oyó la voz cortada completamente y bueno, hermanito Pérez Reynoso, Dios me lo bendiga, hermanito Pérez Reynoso, César Sergio, Dios me lo bendiga, hermanita Alma, bienvenida, buenas noches. Entonces, pues hemos tenido un poquito de problemas, pero bueno, es necesario que hiciéramos este video porque lo que está sucediendo ahora, bueno, ya se ha salido de control. Acabo de subir, ustedes acaban de ver, hace unos momentos, subí una publicación donde hace un par de días, un obispo, Dios mío, un obispo de la Iglesia Católica, una persona que tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo, pues inaugura un templo masónico. Realmente esto es grave, y es grave tanto por el hecho de haber participado en la inauguración de este templo del demonio, y peor aún porque cuando salieron las personas a denunciar este tipo de actos, la misma diócesis del obispo salió justificando o defendiendo al sacerdote y atacando a todas aquellas personas que lo estaban denunciando, ¿no? Diciendo que son unos malintencionados, que todo lo que están haciendo, que lo hacen con muy mala intención. Hermanos, en esta noche no voy a tomarme la molestia de leer todo el documento de el Santo Padre León XIII. Por supuesto que no lo voy a leer todo, son muchas hojas. Solamente voy a leer un solo capítulo, el primer capítulo de esta carta apostólica, esta sentencia que incluso este documento completo excomulga a toda aquella persona que se afilie a la masonería o que esté en acuerdo
con prácticas que promueve la masonería. Un capítulo que es muy cortito, muy cortito, es media página. Pero con este capítulo ustedes se van a dar cuenta de lo que habla todo el documento, ¿vale? Porque ahora encontramos también muchos grandes apologistas católicos en las redes sociales que se afilian o que están en acuerdo con este tipo o con algunas prácticas de la masonería, ¿no? Empezando por el señor Joe Biden y el señor Andrés Manuel López Obrador aquí en México, ¿sí? Y mucha gente lo sigue a ojos cerrados, sin saber siquiera que ellos se encuentran ya excomulgados, según el documento del Papa León XIII. Un saludo a los hermanitos que están conectando. Por ahí está el hermanito Pérez Jeremías, hermanito Juan Loredo. Por ahí alcancé a ver otra hermanita, la hermanita Alma Alondra. Déjenme ver quién es. La hermanita Alma Urbina, perdón, era Alma Urbina. Por ahí andan, y los que se están conectando, Dios me los bendiga, compartan este video, por favor, porque es necesario que se sepa la verdad, y seguiremos siendo atacados nosotros que hablamos la verdad, como últimamente lo ha estado siendo Fernando Casanova, y bueno, pues algunos otros, incluso ya el sacerdote, el padre Rabasi, ¿no? Porque ha estado denunciando a estos sacerdotes modernistas, apóstatas, ¿no? Y ahora los mismos católicos han atacado al padre Rabasi. Dios mío, realmente ahora estamos viendo la iglesia y la anti-iglesia. Bueno, dice la hermanita Alma Urbina que se pasmó la imagen. Quiero que me digan, por favor, si se escucha bien, si se ve bien, ¿sí? Porque es importante que se vea todo esto. Y si se pasmó la imagen, por lo menos que mi voz se oiga bien. Eso es lo que yo quiero, que por lo menos la imagen no me importa. Por lo menos quiero que mi voz se oiga bien y que no se esté cortando la voz, ¿sí? Déjenme un comentario, por favor. Si mi voz se oye bien, yo no tengo ningún problema con la imagen. La imagen que se vea como se le pegue su regalada gana. Pero lo que me interesa es la voz. Quiero que la voz esté... Ok. Hermanita Alma, dígame si, aunque se corte la imagen, no me importa la imagen. Me interesa que mi voz se oiga bien, o sea, que no se esté cortando la voz. Si se oye fluida mi voz, yo no tengo ningún problema con la imagen, que se pause o que haga lo que se le pegue su gana. Pero mi voz sí necesito que se oiga bien. Por favor, algún comentario por ahí, por favor, espero el comentario. Ok. Muchas gracias, mi querida hermanita Alma. Muchísimas gracias por su amabilidad. Y bueno, entonces decíamos que esto verdaderamente ya es grave. Ya estamos viendo la iglesia y la anti-iglesia, ¿sí? Y como decía el señor Dostoyevsky, ¿sí? Si Dios no existe, entonces para mí todo es permitido. No hay ninguna prohibición. Y ahora estamos viendo que dentro de la misma iglesia, los mismos apóstoles o los mismos obispos que tienen la plenitud del sacerdocio de Cristo, que son los sucesores de los apóstoles, han descartado y han quitado a Dios de la iglesia, de la doctrina y de sus vidas, de sus corazones. Porque ahora estamos haciendo, o ellos al menos están haciendo, todo lo que va en contra de lo que es la doctrina del Señor Jesucristo. Hermanito José Palacios, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas tardes. Entonces, miren, voy a leer solamente un capítulo de esta carta llamada Humanum Genus del Papa León XIII, que habla en contra de la masonería, lo cual ahora estamos viendo que es muy común dentro de la misma iglesia, que es una verdadera vergüenza ver dentro de la misma iglesia católica que incluso los príncipes de la iglesia, pues ahora participan y comulgan con doctrinas anticristianas, anticatólicas, antirreligiosas, y todo el mundo está feliz, encantado, ¿no? Por este falso ecumenismo
que prácticamente, bueno, aunque se oiga fea la palabra, da asco ver cómo príncipes de la iglesia promueven todo este tipo de aberraciones en contra de Cristo mismo, no en contra de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, sino en contra de Cristo mismo, ¿sí? Somos o se han vuelto lo peor que Judas. Al menos Judas lo vendió a espaldas de Cristo. Estos asalariados lo hacen en su propia casa, lo hacen en su propia cara de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí es verdaderamente una vergüenza. Hermanito Luis Quichá, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas tardes. Hermanito Francisco, mi tocayo Francisco Avelar, bienvenidos. El documento lo tengo aquí. Sí, yo tengo el documento impreso, Humanum Genus, del Papa León XIII, ¿sale? Gracias, mi hermanito Luis Quichá, Dios me lo bendiga, muchísimas gracias por sus oraciones. Yo sé que todos estuvieron haciendo oraciones por mí, ya que estuvimos castigados un mes gracias a esta plataforma y a un sectario por ahí muy cobarde, ¿no? Que al no poder refutar, bueno, pues Luis Chávez, ok, mi querido Luis Chávez, y que, bueno, pues me denunció, ¿no? Ahora, gracias a eso, no puedo eliminar todos los hackers que hay que están metidos en mi Face, porque los quiero bloquear y no me da la opción, se queda trabado mi teléfono, no me deja bloquearlos, ¿no? Entonces, estamos en espera de que en cualquier momento pues vuelvan a eliminar otra de mis cuentas, como es costumbre. Hermanito Alexander Galdamés, Dios me lo bendiga, muy buenas noches. Entonces, nada más, lo que voy a leerles va a ser únicamente este parrafito de aquí, ¿sí? Vean, es un parrafito muy corto y de esta otra, que ahí es donde termina el capítulo, solamente es esta parte de acá arriba. Ese pedacito es lo que les voy a leer y para que se den cuenta de ustedes la magnitud de la sentencia que pone aquí el Papa León XIII con todos los que se afilian a lo que es la masonería y obviamente el grave peligro que es para nosotros como cristianos adherirnos a la masonería o estar en común acuerdo con prácticas que realiza la masonería, ¿vale? Gracias, hermanito Francisco Avelar, Dios me lo bendiga, gracias. No, hermanito Luis Chávez, no, yo sé que ninguno de ustedes me denunció, aunque por ahí hay algunos pues pseudo católicos que andan metidos en mi muro y que pues obviamente también denuncian mis publicaciones, ¿verdad? Pero bueno, ya quedará en la conciencia y tenemos un juez, aquí está mi abogado. Déjenme leerles para que vean ustedes lo que es lo terrible que es esto, lo que estamos viendo ahora en la iglesia. Hermanito Enrique Cheley, Dios me lo bendiga. Dice el encabezado en el primer capítulo, dice así: la iglesia frente a la masonería. Escuchen. Nuestros antecesores, los romanos pontífices, velando solícitamente por la salvación del pueblo cristiano, conocieron la personalidad y las intenciones de este capital enemigo. Aquí ya lo menciona como tal, enemigo. Tan pronto como comenzó a salir de las tinieblas de su oculta conjuración. ¿Sí? Los romanos pontífices, previendo el futuro, escuchen, previendo el futuro, dieron la señal de alarma frente al peligro y advirtieron a los príncipes, a los obispos, sacerdotes, cardenales y demás, y a los pueblos, o sea, a todos nosotros como laicos, a todos nosotros, ¿sí? Para que no nos dejemos sorprender por las artimañas y las acechanzas preparadas para engañarlos. Ojo, aquí ya está poniendo que esta organización de la masonería es mentirosa, como lo dice la misma palabra de Dios, ante el maligno, ¿sí? Que está como león rugiente acechando a ver a quién devorar. Lo mismo está diciendo el Papa León XIII y sigue diciendo, para engañarlos. El Papa Clemente XII, en el año 1738,
fue el primero en indicar el peligro, ¿sí? Benedicto XIV confirmó y renovó la constitución del anterior pontífice. Pío VII siguió las huellas de ambos. Y León XIII, incluyendo en su constitución apostólica, cugraviora toda legislación dada en esta materia por los papas anteriores, ¿sí? O sea que él agarró todo lo que dijeron los papas anteriores sobre la masonería y lo introdujo en este documento llamado Quo Graviora. Y dice, la ratificó, o sea, la confirmó, y la confirmó para siempre, o sea, es algo que no se puede cambiar por un papa porque diga, es que esto pues no me gusta, entonces lo vamos a quitar. No, quedó para siempre, ¿sí? Como la Eucaristía. El Señor dijo, hagan esto todos los días hasta que yo vuelva. El Papa Pío VIII y Gregorio XVI, y reiteradamente también el Papa Pío IX, hablaron también del mismo sentido. Hermanito César Ramírez, Luis Ramírez, por ahí anda el hermanito Catarino Silva, Dios me lo bendiga, mi querido hermano. Por ahí anda el hermanito Enrique Cheley, bueno, también ya por ahí los saludamos. Hermanito Pedro Luis García, Dios me los bendiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigamos. Dice, en efecto, tan pronto como una serie de indicios manifiestos, introducción de proceso, publicación de las leyes, ritos y recuerdos históricos masónicos. El testimonio personal de muchos masones evidenciaron la naturaleza y los propósitos de la masonería. Esta sede apostólica, escuchen lo que dice, esta sede apostólica denunció y proclamó abiertamente que la masonería, constituida contra todo derecho divino y humano, era tan perniciosa, o sea, tan peligrosa o dañina, ¿sí?, para el Estado como para la religión cristiana. Entonces, ya desde 1880 y tantos, el Papa León XIII ya venía diciendo que esta organización masónica, desde su fundación, ¿sí?, era completamente dañina. ¿Para qué? Para el pueblo, tanto que no fuera cristiano, como para dentro de la misma iglesia cristiana, ¿sí? Y sigue diciendo, y amenazando con las penas más graves que suele emplear la iglesia contra los delincuentes. Escuchen, prohibió terminantemente a todos, esto incluye al papa, sacerdotes, obispos, cardenales, diáconos, monaguillos, y nosotros como pueblo cristiano, ¿sí?, como laicos, ¿sí?, prohibió terminantemente a todos inscribirse a esta sociedad. O sea, en pocas palabras, que nadie puede pertenecer, siendo cristiano, a una logia masónica o estar en acuerdo con algunas prácticas de la masonería. Prohibido rotundamente, ¿sí? Más adelante del documento va a hacer una sentencia que es excomunión a todo aquel que se una a la masonería o esté de acuerdo con algunas prácticas afines a la masonería, ¿sí? Dice, los masones encolerizados, esto fue lo que sucedió cuando los papas dieron esta sentencia de que ningún cristiano puede afiliarse a la masonería. Escuchen, los masones encolerizados por esta prohibición pensaron que podían evitar o debilitar al menos en gran parte con el desprecio y en parte con calumnias la fuerza de estas sentencias. Y acusaron a los sumos pontífices que las decretaron de haber procedido injustamente o de haberse excedido en su competencia, ¿sí? O sea que estos masones se molestaron porque se les prohibió a todos los laicos y a los mismos obispos, parte de la iglesia, a que se afiliaran a ellos, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hicieron? Como lo hace el protestante hoy en día. No puede
refutar alguna doctrina de la Iglesia Católica y lo primero que hace es mentir, acusar falsamente, levantar falso testimonio. Fue lo mismo que hizo la masonería, para que vean cómo el demonio siempre ha estado pues trabajando con estas organizaciones, ¿no? Y sigue diciendo, de esta manera, hermanito, me dice el hermanito Alexander Galdamés, ¿cómo puedo adquirir una copia de ese documento? Muy fácil, hermano, váyase a Google y ponga el nombre del documento, Humanum Genus, y pone adelante PDF y le va a salir el documento, lo puede usted descargar en PDF y lo puede ya imprimir en físico, como lo tengo yo aquí. Es obviamente una copia, la bajé de internet, mi querido hermano. Es muy sencillo. Gracias, mi querido hermanito Luis Ramírez, por sus bendiciones. Gracias y por sus oraciones. Sigue diciendo. De esta manera procuraron eludir la grave autoridad de las constituciones apostólicas de San Clemente XII, de Benedicto XIV, de Pío VII y de Pío IX. No faltaron, sin embargo, escuchen, porque siempre dentro de los grupos, aunque fueran creados con maldad, siempre hay personas que aún el Espíritu Santo les habla. Escuchen lo que dice. No faltaron, sin embargo, dentro de la misma masonería, quienes reconocieron aún a pesar suyo que las disposiciones tomadas por los romanos pontífices estaban de acuerdo con la doctrina y la disciplina de la Iglesia Católica. O sea, miembros de la misma masonería reconocieron que verdaderamente, ¿sí?, los papas anteriores habían tenido razón en negarles, ¿sí?, en negarles la afiliación a las logias masónicas. ¿Por qué? Porque sabemos que las logias masónicas no tienen religión. En las logias masónicas, todos los miembros pueden ser algunos judíos, algunos católicos, algunos evangelistas, algunos santeros. Y dentro de la masonería no existe un Dios o una religión. No existe. Cada quien es su propio Dios. Eso lo sabemos por los testimonios de gente que ha estado dentro de la masonería y que ha dado su testimonio para la gracia de Dios, ¿no?, que se han convertido al cristianismo y han abandonado esas organizaciones, ¿no? Entonces, siempre hay gente de buen corazón que, bueno, pues analiza y reconoce que la Iglesia ha tenido la razón en dar ciertas sentencias o prohibiciones a los miembros de la Iglesia de afiliarse a estas organizaciones no cristianas, anticristianas, ¿ok? Entonces, sigue diciendo, en este punto, muchos príncipes y jefes de gobierno estuvieron de acuerdo con los papas, ya acusando a la masonería ante la sede apostólica, ya condenándola por sí mismos, escuchen, condenándola por sí mismos, promulgando leyes a este efecto. Así sucedió en Holanda, en Australia, en Suiza, en España, en Baviera, en Saboya y en otros estados de Italia, lo cual me sorprende porque este señor Francesco que acabo de subir hace un par de minutos, pues es ni más ni menos de Italia. No sé si en algún momento de su vida o de sus estudios habrá leído esta constitución del Papa León XIII o ni siquiera sabe que existe, porque siendo de Italia, pues aquí dice claramente que Italia misma fue la que se rebeló contra la masonería. Y ahora ya vemos claramente varios sacerdotes. Por ejemplo, subí al sacerdote ciclista que hace una, pues, según él, misa, sin estola sacerdotal, sin hábitos, sin lo que es alzacuello, sin lo que es absolutamente nada, ¿sí? Y hace una misa en un parquecito donde salen volando todas las hostias y todavía el muy
que la palabra es correcta, desgraciado, ¿no? O sea, con falta de gracia, ¿no? Que ha perdido la gracia. Pero todavía dice, está volando el Señor, ¿no? O sea, es una falta terrible y una ofensa terrible al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que según dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 28, por ahí así, ¿sí? Que si pecamos y que si pisoteamos el cuerpo de Cristo y tomamos por mundana o la sangre que nos redimió, pues ya no hay sacrificio que pueda salvarlos. Así es que oremos mucho por las almas y por la salvación de todos estos asalariados que lo único que hacen es insultar a nuestro Señor Jesucristo. El pago por la redención de todos nosotros, ¿sí? El pago por ese sacrificio, por esos flagelos, por derramar toda su sangre para comprarnos nuevamente ante el Padre, pues ese es el pago que recibe el Señor, ¿no? Escupido nuevamente en la cara y abofeteado por sus mismos ministros. Y bueno, pues sigo leyendo. Pero lo más importante es ver cómo la prudente previsión de nuestros antecesores quedó confirmada con los sucesos posteriores. ¿Cuáles son? Bueno, porque sus providentes y paternales medidas no siempre ni en todas partes tuvieron el éxito deseado. Fracasó debido unas veces al fingimiento astuto de los afiliados a la masonería. O sea, pues gente de la iglesia que estaba dentro de la masonería, pues fingía que había abandonado esas prácticas cuando realmente no lo había hecho. Y por eso pues fructificó la masonería y fracasaba en algunos estados de Italia y de otras partes del mundo, pues fracasaba lo que era la intención católica para alejar a la gente de la masonería, ¿no? Porque siempre hay asalariados como este que acabo de subir, que a pesar de lo que dice la iglesia, el magisterio, ¿sí? Pues siempre enseñan lo que el demonio les inspira, ¿sí? Yo creo que nunca leyeron la primera carta de San Juan capítulo 4, donde dice, no os fiéis de toda inspiración, ¿sí? Examinad los espíritus si estos vienen de Dios. Nunca lo leyeron y por tanto estamos como estamos. Hermanita Flor de Jesús, Dios me la bendiga, muy buenas noches. Hermanito Silvio Ruiz Ferreira, Dios me lo bendiga, muy buenas noches, bienvenido. Y bueno, sigue. Y otras veces a la inconsiderada ligereza de quienes tenían la grave obligación de velar con diligencia en este asunto. O sea, aquellos obispos, cardenales, ¿sí? Aquellos príncipes de la iglesia que estaban encargados de vigilar que esto se llevara a cabo y que se promoviera la sentencia de no afiliarse a la masonería, pues como lo tomaron a la ligereza, como siempre, ¿no? Siempre hay personas, ay, no pasa nada, eso no pasará, eso es cuestión de días y después se pasa. Y precisamente por esa tibieza y esa ligereza, esa holgazanería que le caracteriza al católico, es que fracasó muchas veces en los intentos de la iglesia para evitar que más gente se adheriera a la masonería. Y van a ver ahorita el resultado. Por esto, en el espacio de 1 siglo y medio, la masonería ha alcanzado rápidamente un crecimiento superior a todo lo que se podía esperar. Así de sencillo. Dice la hermanita Alma Urbina, ¿podría ser lo mismo, hermano, lobos disfrazados de oveja para hacer quedar mal a nuestra iglesia? No será la primera vez. Así es, no será la primera vez, pero hoy, mi querida hermanita y queridos hermanitos, hoy se vuelve una manera o una... ¿cómo lo podemos decir? Ahora se ha vuelto más terrible, puesto que ahora
por ejemplo, en los antiguos años, pues no había, por ejemplo, televisión, no había radio, no había medios de comunicación como los tenemos ahora. Por tanto, pues a lo mejor el crecimiento de estas sectas o del satanismo, pues era poco a poco, ¿sí? Porque no había mucha gente que quisiera estar dentro de esas organizaciones y le costaba mucho más trabajo convencer a otros de que se afiliaran. Ahora no. Ahora, mis queridos hermanitos, ustedes mismos lo están viendo. Ahora, si en las redes sociales dices algo que va en contra de la masonería, que tiene que ver con todo, ¿no? Homosexualidad, con lesbianismo, con aborto, etcétera, etcétera, inmediatamente somos censurados, somos cancelados, somos castigados, nos eliminan nuestras cuentas. Y todos estos que hablan en contra de la iglesia, que escupen, las viejas estas locas, ¿no? Que van y orinan afuera de las catedrales, las rayan, que van y se encueran allí enseñando miserias. Eso sí lo publican en todas las redes sociales con plena libertad, ¿sí? Que una universidad o una biblioteca les permita a gente siendo hombre, vestida de mujer, haciendo el ridículo, leyéndole libros o cuentitos a los niños, eso sí es permitido. Pero si la gente va a rezar el Santo Rosario en vía pública, fuera de un abortorio o en un parque, inmediatamente llega la policía y vámonos como si fuéramos delincuentes, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema, mi querida hermanita. No es tanto que siempre se haya hecho, sí, siempre se ha hecho y siempre ha existido desde Judas. El problema es que ahora la masonería tiene todo el poder para silenciar a los que vamos en contra de la masonería y para promover sus fines, que es destruir a la iglesia. Todo el fin del demonio y todo lo que él crea es con el fin de destruir a la Santa Iglesia de Dios. Jamás va a poder hacerlo, claramente. Pero en la refriega, pues sí van a haber soldados que van a caer y van a sucumbir ante esto y a final de cuentas van a terminar uniéndose a estos grupos y a pelear en contra de nuestro Señor Jesucristo, sin darse cuenta, como les digo, falsos supuestos predicadores que están apoyando a Biden, ¿no? Aún sabiendo que ese es el promotor de la muerte, del lesbianismo, de la homosexualidad, de la ideología de género. A pesar de eso, prefieren ellos apoyar a este señor, ¿sí? Que apoyar a una persona como lo fue Donald Trump, que frenó todas esas organizaciones abortistas en Estados Unidos. Y lo echaron para afuera, con fraude, porque todo el mundo se dio cuenta que las elecciones de Biden fueron un fraude. Fue un robo a ojos abiertos, ¿sí? Pero nadie dijo nada. ¿Por qué? Pues porque el demonio los tiene verdaderamente engañados. Seguimos leyendo. Dice, porque la masonería ha alcanzado rápidamente un crecimiento superior a todo el que se podía esperar. E infiltrándose, escuchen, de una manera audaz y dolosa en todos los órdenes del Estado, ha comenzado a tener tanto poder que casi parece haberse convertido en dueña de los estados. No parece, es dueña de los estados. ¿Sí? Es lo que estamos viendo el día de hoy. Eso lo dice el Papa en el año 1880 y tantos. Estamos hablando de más de 200 y tantos años. Entonces, ahora pues vemos la realidad, ¿no? Eso sucedía en aquel tiempo. Ahora ya es completamente dueña del Estado y prácticamente dueña del mundo. A este tan rápido y terrible progreso se ha seguido sobre la iglesia. O sea, ya también se ha metido dentro de la iglesia. Sobre el poder de los príncipes, por supuesto ya lo hemos visto, como este asalariado que acabo de publicar, que acabo de subir, ¿sí?
Sobre la misma salud pública, por supuesto, estamos hablando de la OMS, la ONU y demás organizaciones, ¿no es cierto? Están completamente afiliados a la masonería, todos estos personajes, ¿no? Basta ver al señor, ¿cómo se llama? El director general de la OMS, el señor... ¿cómo se llama? ¿Cómo se pide este señor? Ay, tengo el nombre aquí en la punta de la lengua y se me olvida. Bueno, ahorita recuerdo. Basta con ver el historial de este señor, acusado de multihomicida y investigaciones y bueno. Y nadie dice nada y al contrario, lo pusieron como encargado, ¿no? Como director general de lo que es la OMS, ¿no? Entonces, sigamos. Sobre la salud pública, la ruina prevista ya mucho antes por nuestros antecesores, ¿sí? Hermanito Frank Sara, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas noches. Luis Chávez dice que de feminista no tiene nada. Oh, sí, así es, no tiene nada de feministas, son más bien terroristas. Toda la razón, hermano, toda la razón. Oh, sí, ese personaje Bad Bunny, ¿no? Ahora es el mejor cantante del mundo. Ahora se viste pues ni de mujer ni de hombre, sino que se viste de payaso, bufón y todo mezclado, ¿no? Se agarra a besos con otro rapero. Y bueno, y ahora él es hasta los mismos obispos, ustedes lo han visto, hasta los mismos obispos lo reconocen, hombre, como la gente que es un ejemplo para nuestros niños. Es una vergüenza cómo hay asalariados que se prestan para decir semejante estupidez, ¿no? Con todo el perdón de la palabra, pero no hay otra razón y no hay otra palabra más bonita para decirlo. Las cosas como son y así tienen que ser, ¿sí? Por eso es de que mataron a nuestros grandes profetas y a nuestros grandes apóstoles por decirles la verdad. Es una vergüenza, francamente. Oh, hermano, saludos desde México, la Basílica de Guadalupe. Dios me lo bendiga, mi querido hermanito Frank Sara. Exactamente, hermanita, el señor Tedros, ¿sí? El director general de la OMS. Basta con ver su historial, ¿sí? Y no está oculto. Para acabarla, ahora ya no se ocultan, ¿sí? Su historial está completamente visible al público y nadie, como dice el otro señor fraudulento, ¿no? Jaime Maussan, que veía y hablaba con extraterrestres, ¿no? Y nadie hace nada así de sencillo. Al contrario, yo creo que mientras más criminales, pues les dan unos cargos más altos, ¿no? Pero bueno, así es como estamos ahorita viviendo el mundo. Y dice, bueno, sobre la misma salud pública y la ruina prevista ya mucho antes por nuestros antecesores. Recordemos la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28, el apóstol Pablo dice, cuiden de vosotros, y se lo dice a los obispos, cuidad de vosotros y de todo el rebaño que Dios les ha otorgado como pastores de la iglesia. Iglesia que el Señor se ha adquirido con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida se van a introducir entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Sí? Y de entre ustedes mismos saldrán gente que predicará cosas perniciosas o depravadas, o, condenables, ¿sí? Y que van a engañar a mucha gente. Y estamos 20 siglos después de las palabras del apóstol Pablo en Hechos 20, 28, y aún así los obispos siguen sin creer, siguen sin importarle un verdadero comino, ¿sí? Así de sencillo. Estas palabras del apóstol San Pablo en la Biblia, yo creo que pues hay que tirarlas a la basura porque nadie hace eco a la palabra de la Escritura. El Señor, según el Señor Jesús, dijo, mi palabra no pasará. Y lo declaramos y todos gritamos, esa es palabra de Dios, pero nadie obedece a la palabra de Dios. Y nadie cree la palabra de Dios. Ahora todo el mundo agarra
predicando un evangelio según San Francesco no sé qué de Italia, San Jonathan no sé qué de Estados Unidos, otro señor, San Christopher Pliego de no sé qué tanta tontería, también que está en Italia, por supuesto. O en Alemania parece que está ahorita el señor, no sé dónde esté, donde quiera que él esté. Sigue siendo el mismo blasfemo, sigue siendo el Señor el mismo apóstata, sigue siendo el Señor el mismo hereje, porque predica cosas que la iglesia jamás ha enseñado. Y al contrario, aquí está el documento donde se rechaza completamente y se condena. Pero para ellos eso es la inclusión verdadera, ¿no? Ahora vemos ya templos de la iglesia católica, que es una vergüenza, con sacerdotes, con una estola. Yo creo que esa gente no sabe lo que es la estola sacerdotal. Yo creo que no sabe lo que representa esa estola, ahora con el arco iris en la estola sacerdotal. Muy inclusivos los hombres, ¿no? Hipócritas, doble moral. Es como decía el Señor Jesucristo y se los reprochaba a los, ¿cómo se llamaban? Los maestros de la ley, ¿no? Hipócritas ustedes que cuelan el mosquito y se tragan el camello entero. Les queda perfecto ahorita ese evangelio de San Mateo. Pero bueno, vamos a continuar. Ya queda nada más un parrafito. Porque hemos llegado a tal situación que con razón se me fue un poquito. Díganme si están en línea, por favor. Díganme si están en línea. Hermanito José Florentino, Dios me lo bendiga. Mi querido hermano, muy buenas noches. Hermanita Mónica Fernández, Dios me la bendiga. Díganme, por favor, si todavía estoy en línea, porque se me cayó un poquito el internet. Por favor, díganme si estoy todavía en línea, si me siguen escuchando. Por favor, un mensajito. ¿Sí? Díganme, por favor, para poder continuar. Espero el mensajito, por favor. Díganme, por favor, si todavía estoy en línea. Alguien, por favor, un comentario. Si todavía me pueden escuchar, por favor. Díganme si todavía estoy conectado, si todavía pueden verme, pueden escucharme, porque se me cayó ahorita el internet un poco. Y se me está cayendo el internet. Por favor, díganme si estoy todavía en línea. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita Alma Urbina. Gracias. Vamos a terminar pronto porque se me está cayendo el internet y no quiero que se corte el video. ¿Vale? Gracias, hermanito José Florentino. Gracias. Dios me lo bendiga. Vamos a continuar entonces. Dice, fíjense lo que dice, ¿eh? Gracias, hermanito Jorge. Gracias. Gracias, hermanito Luis Chávez. Gracias. Dice, porque hemos llegado a tal situación que con razón debemos temer grandemente por el futuro, no ciertamente por el futuro de la iglesia, cuyo fundamento es demasiado firme para que pueda ser sofocado, ¿sí? o socavado o destrozado, por así decirlo, ¿sí? Por el solo esfuerzo humano. O sea, no puede ser destruida la fe de la iglesia por solamente el sacrificio humano. ¿Por qué? Porque estamos afianzados y tenemos la promesa de Jesús en Mateo 28:20, ¿no? He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 16:18, ¿no? Ni los poderes del infierno podrán contra la iglesia. Entonces, por eso no se puede destrozar, por eso no se puede despedazar la iglesia, porque no se puede destruir. ¿Por qué? Porque la sostiene Cristo. Pero las personas sí pueden ser engañadas, mis queridos hermanos. Y aquí es donde está verdaderamente el problema. ¿Sí? Cuyo fundamento, por el solo esfuerzo humano, sino por el futuro de aquellas naciones, refiriéndose a las personas, sino por el futuro de aquellas naciones en las que se ha logrado una influencia excesiva
la secta de que hablamos u otras semejantes, que están unidas a ella como satélites auxiliares. Sectas, religiones como la de los satanistas, como la de la satánica muerte aquí en México, como la santería, todas esas están afiliadas a la misma masonería. Por eso dice aquí que no hablamos sobre la fe de la iglesia, porque la iglesia no va a ser destruida jamás. Pero sí se puede destruir las naciones en donde estén estas organizaciones. Fíjense cómo las nombra el Papa León XIII, ¿sí? Estas sectas, o las sectas protestantes, que a final de cuentas están unidas, ¿sí? Dice, están unidas a la masonería como satélites auxiliares. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un satélite y podemos encontrar varios, varios por todos lados. Este envía una señal al satélite y esta la distribuye a la zona donde esté encargada de distribuir esa doctrina. Así como la iglesia va de peregrinación a otras naciones o a otras partes donde no se ha llevado el evangelio, y se establecen allí una comunidad donde se transmite el mensaje de la salvación, ¿sí? Para que toda la comunidad que quiera adherirse a la iglesia y a la salvación en Cristo, pues se acerque, ¿sí? Y conozca la doctrina del Señor. Así mismo trabaja la masonería. Siempre el demonio ha tratado de imitar lo que hace el Señor, obviamente, de modo completamente bizarro, ¿no? Si la iglesia promueve la salvación en Cristo, la masonería promueve la destrucción en el demonio, ¿sí? Disfrazado, por supuesto, pero así es como trabaja. Sigamos, ya con eso termino. Por estas causas, tan pronto como llegamos al gobierno de la iglesia, comprendimos claramente la gran necesidad de resistir todo lo posible a una calamidad tan grave, oponiéndole para ello nuestra autoridad, ¿sí? O sea, que la iglesia no está permitido que para la iglesia, las cabezas de la iglesia, los príncipes de la iglesia, ¿sí? Se presten a toda esta farsa y a esta falsa religión, ¿sí? Oponiéndole para ello nuestra autoridad, aprovechando repetidas veces la ocasión que se nos presenta. Hemos expuesto algunos de los puntos doctrinales más importantes que habían sufrido influjo mayor de los perversos errores masónicos. No lo digo yo, lo dice el Papa León XIII, perversos errores masónicos. Así, en nuestra encíclica Quo Apostolici Numeris, hemos demostrado, ¿sí? Hemos demostrado con razones convincentes las utópicas monstruosidades, escucha cómo lo dice, las utópicas monstruosidades de los socialistas y de los comunistas, cosa que ahora nadie hace caso. Ahora todos dicen, no, pues es que el comunismo es un mejor estilo de vida. Sí, bueno, ya está denunciado. El comunismo está denunciado y el socialismo está denunciado por esta carta Humanum Genus del Papa León XIII, del año 1880 por si acaso, ¿sí? Las utópicas monstruosidades de los socialistas y de los comunistas. Más tarde, en otra encíclica llamada Arcanum, hemos definido o defendido y explicado la verdadera y genuina noción sobre la sociedad doméstica, cuya fuente y origen es el matrimonio. Y por eso el demonio está, mis queridos hermanos, duramente atacando el matrimonio, atacando la unión de las parejas, un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para convertirlo en ¿qué? En dos hombres y dos mujeres, lo cual no es matrimonio, es una unión únicamente, ¿sí? Que no produce ¿qué? Sociedad. Por eso en España, por ejemplo, hay una sociedad de ancianos, ya no hay niños, ya no hay jovencitos, porque todos han dejado de procrear. Y tienen una terrible tasa de procreación muy, muy baja, con lo cual está propensa a extinguirse en unos muy pocos años, ¿sí? Y por eso es lo que dice aquí, la base fuerte de esas sociedades o de todas las sociedades es el matrimonio.
¿Por qué? Porque lo dijo el Señor desde el principio. Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Después de haberles hecho, dice el Señor, hizo al hombre a su imagen y semejanza, los bendijo y les dijo, ¿sí? Sean fecundos y multiplicaos, crezcan y multiplíquense, ¿sí? Tengan hijos, porque esos hijos serán los futuros adoradores de Dios. Son los que conformarán las próximas comunidades y las próximas generaciones, las cuales seguirán proclamando la adoración a nuestro Señor. Y el demonio es lo que no quiere. Quiere que se le adore a él. ¿De qué forma? Pues teniendo relaciones entre hombre con hombre y mujer con mujer. Ahora ya está de moda también un hombre con un animal, ¿sí? O hombres con personas ya muertas. Es una verdadera asquerosidad lo que está promoviendo, pero la sociedad alegremente la está aceptando como doctrina, lamentablemente. Y lo peor de todo es que asalariados dentro de la misma iglesia están promoviendo estas porquerías. Dios se apiade de sus almas. El Señor los reprenda. Entonces, seguimos diciendo. Donde hemos... hemos defendido y explicado la verdadera y genuina noción de la sociedad doméstica cuya fuente y origen es el matrimonio. Por último, en la encíclica Deuterium, hemos desarrollado la estructura del poder político, configurando según los principios de la filosofía cristiana. Estructura maravillosamente coherente con la naturaleza de las cosas y con la seguridad de los pueblos y de los gobernantes. Y aquí es donde se les tapa la boca a todos esos pseudocatólicos tibios, hipócritas, ignorantes, porque dicen, no, es que yo no mezclo la política con la religión. Voy a decir una palabra que a lo mejor suena fuerte, ¿sí? Pero que no es más que la verdad. ¡Estúpidos! ¿Y por qué lo digo? Basta ir, mis queridos hermanos, a la historia. La historia del Perú, la historia de México, cuando fueron expulsados los jesuitas. ¿Por qué a la Iglesia Católica hubo la guerra cristera? Porque a la Iglesia se le prohibió que la Iglesia tuviera participación en la política, no que la Iglesia podía postularse como gobernantes o como presidentes, no, sino que la Iglesia instruía a los políticos para que gobernasen el país según el corazón de Dios. Y por eso les quitaron esa autoridad, por eso les quitaron el permiso de poder dar la clase de religión en todas las escuelas, desde el kinder, que es preescolar, hasta universidades. La iglesia tenía esa autoridad, tenía ese permiso. La iglesia tenía esa autoridad de dar clases de religión en toda la iglesia, en todos los ámbitos escolares. Y la iglesia tenía el permiso para participar en la política como consejeros morales, ¿sí? Y por eso es que echaron para afuera a los jesuitas. Por eso ahora existe lo que se llama la separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? Pues porque al Estado no le conviene que la iglesia le esté friegue y friegue y friegue diciéndole que eso va en contra de la palabra de Dios, que eso va en contra de la moral de Dios, que eso va en contra de la doctrina del Señor. Ellos quieren robar, quieren, como lo hemos estado viendo ahorita, quieren matar de hambre a sus pueblos, como está en Venezuela, como están ahorita también en Cuba, y como lo quieren hacer aquí en México también, ¿sí? Ese era el trabajo de la iglesia dentro de la política. No es que la iglesia se postulara el sacerdote tal para la presidencia. No. Pero esta gente que no sabe, estos católicos o estos pseudo católicos ignorantes, yo no mezclo la religión con la política. Idiotas, lo que estás diciendo es claramente yo dejo que el gobierno haga lo que se le pegue su regalada gana, aunque vaya en contra de la doctrina de Cristo. Y todo eso tiene, mis queridos hermanos, tiene repercusión en nuestras sociedades. Lo hemos estado viendo.
El gobierno, sin ningún miramiento, está aprobando el asesinato de los niños en el vientre antes de que nazcan, con el aborto. Está promoviendo y aprobando la eutanasia en otros países. Está promoviendo y aprobando la marihuana, el uso de marihuana, como aquí en México, Estados Unidos, en países de Europa. ¿Sí? ¿Y por qué lo están aprobando? Porque hay una separación de iglesia y Estado. La iglesia no se puede meter con nosotros porque nosotros si queremos matar de hambre a nuestro pueblo, pues la iglesia no tiene por qué estarnos friegue y friegue diciendo que eso es inmoral. Nosotros podemos aprobar o incluso obligar, como ahorita se hace, ¿no?, a que se eduque a los niños para que pues ellos puedan cambiar de sexo o tengan sexo desde los 3, 4 años con quien ellos se les pegue su regalada gana, ¿no? Como la idiota esta mujer de España. ¿No es cierto? Y la iglesia no puede decirnos a nosotros que eso es inmoral. No, por supuesto que no. Por eso hay una separación de iglesia y Estado. Lo que pasa es que la gente es ignorante y no se da cuenta del plan del maligno que ha creado para poder sacar a la iglesia de los gobernantes. El mismo Señor Jesucristo lo dice en la palabra. Cuando fue apresado y cuando fue arrestado. ¿Qué es lo que le dice a Herodes? Tú no tendrías ese poder si no te habría llegado antes de lo alto. ¿Sí? Tú tienes poder porque Dios te dio ese poder. Pero lamentablemente no hay gente tan sabia como por ejemplo el rey Salomón. Cuando el Señor le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme un deseo, lo que tú quieras. Riquezas, poder. ¿Qué fue lo que dijo o qué fue lo que le pidió el rey Salomón a Dios? No quiero ni poder, no quiero riquezas porque mi padre me dejó un reino muy rico. Lo único que yo te pido, Señor, es sabiduría para poder gobernar correctamente a tu pueblo. Fue lo que le dijo, o fue lo que pidió el rey Salomón a Dios Padre. ¿Y qué fue lo que hizo Dios Padre? Le dijo, como no me has pedido ni riqueza, ni poder sobre todos los reinos de la tierra, ¿sí? Y me has pedido sabiduría, bueno, la sabiduría te la voy a otorgar, pero como extra, esto es de mi parte, dice el Señor, esto es de mi parte. Te voy a hacer el rey más poderoso sobre toda la tierra y el más rico de todos los reinos. O sea, el Señor, aparte de que le dio o le concedió su deseo de ser el sabio, el más sabio, para poder gobernar a su pueblo rectamente, aparte de todo, pues el Señor le regala 2 dones más, que es el de ser el más poderoso sobre todos los reinos y el más rico de todo, que hasta el día de hoy no ha habido ningún solo gobernante o ningún poderoso que tenga tal riqueza como la tuvo el rey Salomón. Así de grande es nuestro Dios. Pero el gobierno, pues obviamente, mire, saquen a la iglesia, aviéntenla para allá y nosotros nos hacemos ricos a como se nos pegue nuestra regalada gana. Incluso si podemos por ahí exterminar a 2 o 3 millones de gente por ahí, pues es más dinero para nosotros, ¿no? Nos va sobrando un poquito más para nosotros, ¿sí? Y eso es lo que han estado veniendo haciendo, es lo que han estado haciendo. Pero como la gente es ignorante, ¿no? No, yo no mezclo la religión con la política. Pues sí, idiota. Fácil y rápido. No sabes que tú mismo te estás echando la soga al cuello y después cuando los gobiernos te estén obligando a que tus hijos puedan tener relaciones sexuales con adultos si ellos quieren y tú no puedas decir que no, y es cuando te pones entonces a levantar la voz, pero es que ¿cómo es posible? Nosotros habíamos votado porque creíamos que era el cambio. Idiota, porque fuiste un idiota. Simple y sencillamente, tú mismo dijiste, yo no quiero que la iglesia se meta en la política para que los gobernantes pues hagan lo que se les pegue su regalada gana, ¿no? Y a final de cuentas nos están matando de hambre, ¿por qué? Pues porque no mezclamos la política con la religión, ¿sí? Es algo que en su cabecita tan pequeña, tan diminuto cerebro que tiene, pues no les cabe, ¿sí? No alcanzan a entender
la problemática, la magnitud del problema que tiene ahora el mundo. ¿Gracias a qué? Pues a que sacó a la iglesia de la política, a que sacó a la iglesia y les prohibió hablar con los gobernantes para poder hacer que ellos pues gobiernen sus países conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hacemos? Se van a dar cuenta muy tarde, pero va a pasar como cuando la serpiente se traga al ratón. Nunca lo ve venir, hasta que se da cuenta ya está dentro de su hocico. Y así les va a pasar a mucha gente. Dice el hermanito José Florentino, a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia y próximamente el neocomunismo en México. Sí, lamentablemente, mi querido hermano, así es. Hermanita Lorena Gutiérrez, Dios me la bendiga, mi querida hermanita. Mucha oración, hermanita, porque creo que lo que platicamos hace un par de años, creo que se viene cumpliendo, ¿verdad? Tal parece que se viene cumpliendo todo esto. Hermanita Juana Aguilar, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas noches, bienvenida. Dice el hermanito Francisco, lo mismo que están haciendo los sandinistas en Nicaragua. Exactamente, mi querido hermano, exactamente. A diferencia de Nicaragua, a diferencia de Nicaragua con México, es que en Nicaragua, hombres, verdaderamente hombres con letras mayúsculas, obispos, ¿sí?, han salido al frente de su pueblo a manifestarse, a protestar contra el gobierno de Nicaragua, ¿sí? Dios bendiga a esos grandes pastores que verdaderamente son ejemplo de la palabra de Dios, de Hechos 20:28, que han tomado, se han puesto los pantalones, en este caso la sotana, bien puesta, y han salido delante de su pueblo, ¿sí?, a defender a su pueblo de los lobos rapaces. A algunos les ha costado la vida, a algunos otros les ha costado la libertad, pero han dado su vida por el Evangelio. Hay grandes santos en Nicaragua en estos momentos, como lo fue aquí en México, la Guerra Cristera, y como lo ha sido también en Estados Unidos, sacerdotes ancianos que han tomado, se han amarrado los pantalones para pelear contra el maligno, pues, y humanamente han perdido la batalla, pero espiritualmente ahora gozan de un trono, ¿no?, rodeado de ángeles y a la presencia del Señor. Entonces, pues, así es como el Señor pide en su palabra por boca del apóstol San Pablo, que sean los obispos. Lamentablemente, pues ahora cada vez se suman más obispos asalariados que en lugar de hacerle caso al Señor, pues le hacen caso al demonio, ¿no? Los nuevos Judas que pues se venden, y no por 30 monedas, porque hasta eso, ¿no? Y han prostituido el Evangelio, lamentablemente han prostituido el Evangelio del Señor Jesucristo para entregarse, como lo dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, se han entregado como una ramera, en la cual pues en lugar de que se les pague, pues ellos han tenido que pagar, ¿no?, llevándose a gente, arrastrando a gente entre las patas a la condenación eterna. Y tenemos que orar por ellos para que se den cuenta rápidamente del daño que han causado a la iglesia y de tantas almas que han engañado. Que el Señor tenga misericordia de ellos y que les permita abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Vaya, y con esto vamos a terminar ya. Dos parrafitos, dos líneas más. Hoy, siendo el ejemplo de nuestros predecesores, hemos decidido consagrar directamente nuestra atención a la masonería, en sí misma considerada, su sistema doctrinal, sus principios, su manera de sentir y de obrar, para iluminar con nueva y mayor luz su maléfica fuerza e impedir así el contagio de tan mortal epidemia. Escuchen cómo termina este primer párrafo, hermanos. Y por eso digo, no quiero leerles todo porque son bastantes hojas, ¿sí?
A lo mejor no muchas hojas, pero son 10 páginas. 10 páginas, ¿sí? Pero con este primer capítulo, que es media hoja, ¿cuánto tiempo no ya llevamos explicando y hablando de esta carta? ¿Se imaginan ustedes toda la riqueza y todas las advertencias que tiene todo el documento completo, mis queridos hermanos? Si vean cómo termina, ¿sí? E impedir así el contagio de tan mortal epidemia. No es una epidemia como la del COVID-19, no es una epidemia como la de la gripe española, como la de la gripe, la peste negra. No, es todas estas juntas multiplicadas por 100 o por 1000. Así de grave es el influjo de la masonería en nuestros tiempos. Así de peligrosa, y esto lo dijo hace más de 200 años el Papa León XIII. Imagínense ahora cómo estaría, ahora cómo están las cosas. Si así en ese tiempo ya se veía todo esto y todavía era escondido, ahora que ya ni siquiera se tapan para hacer sus porquerías, ahora que ya ni siquiera se esconden, ¿sí? Ahora sí muestran su cara tal cual es. ¿Qué no diría un documento nuevo del Papa León XIII en estas fechas, en estos días? Si así termina diciendo que ellos, todos los obispos, los príncipes de la iglesia, ¿sí?, se van a encargar con todas sus fuerzas de estar luchando para impedir el contagio, ¿sí?, de esta mortal epidemia en toda la comunidad. Ay, hermanos. Y me da tanta pena encontrarme a diario con situaciones como la de este supuesto obispo, más asalariado que la parábola que cuenta el Señor, ¿no?, del buen pastor. Porque por una parte los santos padres que verdaderamente han tomado el papel de verdaderos pastores al cuidado del rebaño de Cristo, como León XIII, como ya vimos Pío IX, ¿no?, Pío VII, Benedicto XIV, ¿no? Entonces encontramos verdaderos santos dentro de la iglesia que lucharon para evitar que se propagara este virus, ¿sí?, de la masonería, y que ahora los mismos príncipes le están abriendo las puertas de par en par, le están diciendo, pues vénganse, pues pásenle. Al fin que Dios ama a todos, todos somos hijos de Dios, no hay ningún problema. Eso de que ustedes son satanistas, adoran al demonio y nosotros adoramos a Dios, eso es lo de menos, son pequeñeces. Ustedes vénganse y compartimos acá, ¿no es cierto? Dice el hermanito Francisco Avelar, nuestro obispo Rolando Álvarez de Nicaragua es lo que se ve venir. Sí, claro que sí, mi querido hermano. Hermanita Lorena Gutiérrez, unidos en oración, en ese tiempo es de tinieblas, sí. Es tinieblas y a la vez es luz, mi querida hermanita, porque es tinieblas para el mundo que no quiere someterse a nuestro Señor Jesucristo. Es tinieblas para todo aquel que es perezoso, que es flojo, que no quiere investigar, que no quiere ponerse a estudiar, ¿sí? Y que a la primera lo agarran y lo engañan tal como una palomita, ¿no? Engañada, como un pajarito que le ponen una trampita en una jaulita y para comer va y solito cae en la jaula. Es obscuridad para esta gente, pero es luz para todos aquellos que conocen, que estudian la palabra de Dios y que se dan cuenta que verdaderamente estamos viviendo la palabra de Dios, ¿sí? Que estamos conscientes que
nos tocó luchar y dar esta batalla, y que al contrario, en lugar de ponernos tristes y ponernos preocupados, sintámonos contentos porque nos ha tocado a usted y a mí, nos ha tocado ser ese batallón que defienda la doctrina y la santa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya le tocó alguna vez a los santos apóstoles, ya le tocó alguna vez a los santos padres de la iglesia, ya les tocó alguna vez a los santos cristeros en México, y ahora es nuestro turno. Ahora usted y yo somos esos soldados de los que habla el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285, de los cuales hemos recibido un poder especial de lo alto, del Espíritu Santo, el cual nos ha puesto una armadura para soportar todo esto. Bueno, pues ahora es nuestra oportunidad de utilizar esa armadura y las armas que dice Efesios 6. La palabra de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la oración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora nos toca a nosotros utilizar esas armas como buenos soldados de Cristo y dar esa batalla. Y sabemos que la batalla va a ser fuerte, la batalla va a ser dura. E incluso estaremos arriesgando nuestra propia vida para defenderla, como lo hicieron los cristeros, como lo hicieron los santos apóstoles, como lo han hecho los mártires a través de 2000 años, ¿sí? Por defender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos toca a nosotros dar esa batalla. Y aquí viene la pregunta: ¿estaremos a la altura de aquellos grandes santos? ¿Estaremos a la altura de aquellos grandes hombres de valor, como lo menciona el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7? De la madre que perdió a sus 7 hijos, que fueron torturados, desmembrados, cocinados delante de sus otros hermanos, con tal de que no rechazaron la ley que había puesto nuestro Señor en el Antiguo Testamento. ¿Estaremos a la altura como lo fue el santo Joselito en México, niño de 12 años, que dio su vida por Cristo, hasta el último momento, viva Cristo Rey? ¿Estaremos a la altura de estos grandes santos, como el apóstol Pablo, que sabiendo que iba a ser decapitado, aún así predicó el Evangelio de Cristo y la salvación y el arrepentimiento hasta el último día de su vida? Como el apóstol San Pedro, sabiendo que iba a ser crucificado y asesinado, aún así no renegó de nuestro Señor Jesucristo. ¿Seremos como el apóstol Santiago el menor, que fue desmembrado parte por parte? Y como todos los grandes santos apóstoles de la iglesia, con excepción de Juan, por supuesto, que todos los demás murieron mártires. O como esos grandes cristianos laicos que fueron arrojados a la fosa de los leones, y cuando veían a los leones, en lugar de decir, no, yo renuncio a ese Jesús, cantaban alabanzas esperando la muerte en las fauces de los leones, cantaban salmos antes de ser devorados, y veían cómo se devoraban a sus padres, a su esposa, a su madre, a sus hijos, y esperando ellos su turno, cantando alabanzas, glorificando a Dios. ¿Estaremos a la altura de esos, o estaremos junto con ellos, o seremos al final como Poncio Pilato? Bueno, yo sí creo en Dios, pero pues yo nada más era un católico que, pues, de nombre, ¿verdad? No, yo casi no voy a misa, yo iba a misa de vez en cuando, con tal de salvar la vida. Pues ahora tenemos esa gran inquietud, esa gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros, y que tenemos que verdaderamente estar convencidos de lo que vamos a responder. Si es sí, vamos a tener que tomar la decisión de prepararnos.
Porque una guerra no se gana únicamente, pues, a ver, écheme un cañón y ahorita a ver a cuántos se me atraviesan y yo voy a ganar. No, hay que prepararse. Dice el hermanito Lorena, es que no leen las Sagradas Escrituras, sí, así es, no leen. Y exactamente, muchos se han apartado de la Santa Iglesia. ¿Por qué mucha gente se ha apartado de la Santa Iglesia y se ha ido a las sectas? Porque no se han preparado y cuando llega alguien dice, no, es que ven, aquí está la salvación, mira, es que nosotros somos pentecostales, ¿no? Nuestra iglesia es pentecostés, viene desde allá, desde la fiesta, desde la venida del Espíritu Santo. Oh, sí, cierto, dice la Biblia, sí he escuchado esa palabra de Pentecostés. Sí, es que nosotros venimos de esa iglesia es nuestra. Ah, sí, cierto, bueno, vamos para allá. Como los borregos, ¿no? Van al matadero y todos van formaditos. No saben a dónde van, pero todos van siguiendo uno a otro, otro. Y así son. Y por eso cada vez vemos más sectas que van surgiendo y se llenan. Y usted dice, ¿pero de dónde sale tanta gente? Pues de los brutos, que se dicen católicos, que nunca se preparan, que usted va y los invita a prepararse. Ay, no, qué flojera, no, eso de leer la Biblia a diario es hasta fanatismo, eso, no, eso es malo. Y cuando llega a las sectas, se reúnen 3 veces por semana a leer la palabra de Dios, a estudiarla, y ahí sí no dice nada. Y así es como estamos hoy en día. Hermanita Miriam Corabi, Dios me la bendiga, hermanita, bienvenida. Ya tenía ratito de no saludarla, me da gusto verla. A ver, déjeme ver, aquí había un comentario. Dice la hermanita Lorena Gutiérrez, ya somos perseguidos, ¿sí? Lamentablemente ya somos muy perseguidos. Y lo peor de todo es que no somos perseguidos por los protestantes, o por los musulmanes, o por los masones. Somos perseguidos por los mismos cristianos, los mismos supuestos católicos. Ese es el verdadero problema. Ahí sí está lo verdaderamente terrible del asunto, Dice la hermanita Lorena, vamos a ver, lastimosamente ahora muchos comerciales de redes y de televisión tienen mucho contenido multicolor, sí, así es, dice el hermanito Luis Chávez, así es. Dice la hermanita como San Lorenzo, que fue asado y pidió que lo volteara. Ah, sí, exactamente. Pidió que lo voltearan porque ya estaba doradito de un lado y dijo, pues ahora para que se complete el otro lado, pues volteenme para que me acabe de dorar, ¿verdad? ¿Tendremos ese coraje, esa valentía? Está difícil, ¿no? Francamente nos ponemos a pensar y francamente está difícil, ¿no? Estar en un, pues vamos a poner en un comal gigante donde usted quepa ahí, lo desvisten y al estar al rojo vivo y ahí lo avienta, ¿no? Y usted estaba acostado así como que, esperando a ver, ya me doré de este lado, ¿no? Ya estoy doradito, ya siento que ya estoy dorado, ya estoy crujiente, ¿no? Ahora voltéenme, ¿no? Para completarme. Está difícil, no es cosa a la ligera, no es cosa sencilla. Uno ve esos testimonios y uno dice, caray, qué gran santidad tenía esa persona que el Señor le asistía en esos momentos, ¿no? Esos momentos, ustedes se imaginan, si por ejemplo, por equivocación ustedes agarran en la estufa, a lo mejor agarran o llegan a tocar un poquito de la parrilla cuando está caliente y se queman, hasta se le pone una ámpula, ¿no? Y arde tremendamente, ¿no? Todos nos hemos quemado alguna vez, de alguna manera o de otra. Y arde increíble, ¿no? Entonces ahora se imaginan ustedes todo el cuerpo y después él mismo pide, no, pues ahora voltéenme de este lado, ¿no? Eso es la gran santidad y la gran confianza en el Señor, porque pues al final de cuentas el Señor les ayuda a salir adelante con todos estos sufrimientos.
Pero para eso, pues obviamente, pues tiene que ser gente que verdaderamente está pues siempre en comunión con el Señor, en contacto con Él, en oración, ayunos y sacrificios y demás, obras de caridad. Y a veces nosotros ni siquiera queremos agarrar la Biblia para leerlo un ratito, 10 minutos por día. O luego hasta nos da pereza de rezar el Santo Rosario todos los días. Ay, no, hoy no tengo ganas. Sí, ya mañana. Y así lo deja uno y va pasando mes tras mes y jamás, ¿no? Está tremendo, así es de que tenemos un buen trabajo, todos, no les digo ustedes, no, empezando por mí, tenemos mucho trabajo, ¿sí? Porque las cosas se vienen muy difíciles. Y es como el libro del Apocalipsis, miren, es como el libro del Apocalipsis. Obviamente, pues se menciona ahí que vienen, pues, tragedias, catástrofes y todo eso, ¿no? Pero más que nada el libro del Apocalipsis nos habla de la esperanza, ¿no? La esperanza de todos aquellos que confían en el Señor y que obviamente pues están luchando por agradarle al Señor, por ser más agradables y por cumplir con su palabra. Entonces va a ser tragedia, pues obviamente para todos aquellos que han rechazado la palabra de Dios, que se les ha hablado y que no han querido hacer caso. Para ellos sí será tragedia, ¿no? Nosotros sabemos que va a venir y al contrario, el cristiano sabe que esto debe de venir y lo espera con ansias porque es la venida del Señor, ¿no? Porque se van a empezar a cumplir se van a empezar a cumplir los signos que nos avisa que va a venir el Señor pronto y esperamos con ansias que venga el Señor. Por tanto, como dice el Salmo 91, pues no tenemos que preocuparnos ni temer. Bueno, los que han estado en comunión con el Señor, ¿no? Los que no hemos estado en comunión con el Señor, pues sí tenemos que preocuparnos. Pero, pues sí van a venir tragedias, pero para todos aquellos que fueron rebeldes, ¿no? Como dice el mismo Señor. Yo vengo y voy a dar el pago justo a cada cual según sus obras. Y según como hayamos obrado, pues es según el pago que recibiremos. Dice la hermanita, a ver, déjenme ver. Dice el hermanito Luis Chávez. A un velorio y llegó el sacerdote con una estola multicolor y no dio más que una breve reflexión. Y le dijo a los dolientes que si querían compartir vivencias. Esto pasó, dice, al frente de uno de los... Ay, caray, es que con eso de que no me deja ver todos los comentarios. Ok. Se puso al frente y le dijo a los dolientes que si querían compartir vivencias. Bueno, lo que alcanza a entender aquí es que en un velorio, ¿sí? Llegó un sacerdote o un supuesto sacerdote, ¿no? Con una estola de estas de colores, ¿no? Multicolores. Ahora está muy de moda el arco iris, ¿no? Pero no el arco iris de la alianza de Dios, sino el arco iris de la alianza del diablo, que es muy diferente, ¿no? Le falta un color, por cierto. Y dice, y no dio más que una breve reflexión. Y después le dijo a los dolientes que si querían compartir vivencias. En ese caso, en ese pasó al frente uno de los hijos de la persona que había fallecido y el cual era una persona, pues, tendencias homosexuales, una persona gay. Al final de su charla, invitó a su hija más pequeña que no sabía hablar todavía muy bien y según la puso a cantar la canción de los colores. Bueno, ya saben, la canción de estos personajes. Según porque le gustaba mucho a su papá. Bueno. Tremendo hermano Luis. Ese testimonio está tremendo. Y así es como es lo que estamos explicando ahora, ¿no? Que ahora los supuestos pastores o los que debían ser pastores de la iglesia y cuidar al rebaño para que no se perdieran, pues ahora son los mismos que están encaminando a las ovejas al desfiladero. Yo no quiero estar en los zapatos de este
sacerdote y de todos estos ni obispos ni sacerdotes que están promoviendo todo esto, el día en que el Señor los llame a cuentas, ¿eh? Porque siendo ellos, fíjense, nada más pongámonos a pensar un poquito, siendo ellos los encargados de cuidar y de vigilar a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, recuérdense quién estaba encargado de cuidar y de guiar a la creación. ¿Y qué sucedió con eso? Es tremendo lo que está pasando, hermanos. Si no nos ponemos a analizar o si no nos ponemos a visualizar la historia de la humanidad con lo que está pasando ahora, bueno, se me volvió a cortar el internet, ¿no? Yo creo que hay alguien que no quiere que hablemos de todo esto y que se dé a conocer todas estas cosas, pero bueno, es necesario, el Señor es más poderoso, bendito y alabado sea el Señor, ¿no? ¿Quién como el Señor? Nadie como Dios. Entonces, como les decía, ¿no? Si no hacemos una comparación de lo que pasó allá y lo que está pasando ahora, mis hermanos, entonces que nunca vamos a poder entender la situación como la estamos viviendo, ¿sí? El que estaba encargado de la creación de Dios, ¿sí?, para cuidarla, que nada le pasara, fue la misma que hizo que se desobedeciera. ¿Y qué pasa aquí? Los encargados del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, que están encargados para cuidarlos, guiarlos hacia el reino celestial, ¿qué es lo que está pasando? Los están encaminando a todo lo contrario, a la desobediencia a Dios. Se repite la historia. Duele. Y es duro, pero se está repitiendo la historia. Dice la hermanita Lorena, porque los hermanos separados les hablan de 5 citas bíblicas, pero como no saben más, pues bueno, me tocó un hermano separado y yo le respondí con más citas bíblicas y terminó retirándose. Exactamente es lo que tenemos que hacer. En lugar de que cuando veamos a los testigos que están yendo a tu casa a tocarte, en lugar de quedarnos callados y esperar hasta que se vayan, hay que salir. Claro, hermano, ¿quiere hablar de la palabra de Dios? Perfecto, a mí me encanta hablar de la palabra de Dios. Pásele si quiere, véngase, vamos a platicar. ¿Sí? Hay que hacerles frente, nosotros tenemos la verdad. La Iglesia Católica fundada por el Señor Jesucristo en el año 33 tiene el depósito de la verdad. ¿Y por qué nos escondemos si tenemos la verdad? Eso es tremendo. Dice a la hermanita Lorena, me retó para seguir debatiendo al día siguiente y por supuesto que nunca llegó. Exactamente, el testigo de Jehová que llegó a mi casa del video que yo subí, que duró 3 horas, ¿sí?, quedó que iba a volver a venir con otro tema de la Eucaristía. Y lo sigo esperando, hermanos, ya pasó casi un año. Y lo sigo esperando y jamás volvió. Y eso es lo que pasa. Dice también un testigo de Jehová, no puedo debatir porque él me daba citas bíblicas y yo le respondía con las citas bíblicas y terminó retirándose. Pues sí, así es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Hermanito Alfredo Hernández, Dios me lo bendiga, hermano, muy buenas noches. Ya estamos terminando. Dice la hermanita, por eso es que nuestros hermanos católicos que no leen las Sagradas Escrituras vienen los separados, los apantallan exactamente con 2 citas bíblicas y los sacan de la iglesia. Así es, exactamente. Hermanita Vero, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas noches. Ya tenía ratito de no poder, de no saludarla, hermanita, ¿cómo está por allá? Aquí mismo en México, en el estado de Cuautitlán, donde nosotros compartimos un poco la palabra de Dios. Dios me la bendiga, hermanita, para usted y toda la comunidad, todos los hermanitos que por allá compartieron conmigo. Les mando un abrazo bien grande. No estamos muy lejos, pero sí, son como 3 horas de diferencia, pero bueno, hermanita Vero, pues ahí me manda a saludar a todos aquellos que por ahí siguen conectados con usted. Dios me los bendiga. Hermanita Dolores Mata también, por ahí ya se conectó. Dios me la bendiga, hermanita Lorena. Muchos hacen pasar por sacerdotes. Sí, hay que tener mucho cuidado con los que se hacen pasar por sacerdotes, que se visten como sacerdotes, pero que actúan de modo contrario
a lo que actúa un sacerdote dentro de la Iglesia Católica. Gracias, hermanito Luis Chávez. Pues ya prácticamente estamos terminando. Nada más era, obviamente, para aclarar un poco lo que está sucediendo con este tipo de sacerdotes, obispos que están actuando en contra de lo que es el magisterio de la Iglesia. Y ahí ustedes ven algunos de los supuestos predicadores que son bien papistas, ¿no? Que son bien defensores de la Iglesia. Ustedes han escuchado que se manifiesten en contra de estos obispos que están inaugurando templos masónicos. Ustedes han visto denunciar a sacerdotes, por ejemplo, el sacerdote que hace la misa en el parque, ¿no? En un traje de ciclista, ¿no? Sin estola, ¿no? Burlándose del Señor. ¿Ustedes han visto que esos señores estén denunciando algo de eso? ¿Verdad que no? Perros mudos, Isaías 56:10, perros mudos que son incapaces de ladrar ante las injusticias. Ven la injusticia y por no meterse en problemas, para que no les digan que son anticatólicos, que son antipapas, pues mejor me quedo callado y yo no sé nada, hago como que no veo, ¿no? Ya también el Señor les demandará, el Señor también les va a pedir cuentas de todas esas cosas. Eso se llama pecado de omisión. También el Señor les va a tomar en cuenta todo eso. Hermanito David Fortino, Dios me lo bendiga, muy buenas noches. Hermanita Beatriz Guerrero, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas noches, bienvenida. Lamentablemente ya estamos terminando. Un saludo para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos que se conectaron, que se van a conectar después y que van a ver este video ya en grabación. Dios me los bendiga bastante, a ustedes, a sus casas, que Dios derrame todas sus bendiciones y que nuestra Santísima Madre pues nos cubra con su manto bendito y nos ayude en esta lucha que es y que viene difícil, pero no imposible, por supuesto. Si estamos de la mano del Señor, pues todo se vuelve más sencillo. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Santa Iglesia Católica. Y pues nos estaremos viendo, si Dios quiere, ya un poco más continuamente. Mientras no me siga fallando el teléfono con la cámara o el internet, bueno, pues vamos a seguir nosotros compartiendo nuevamente más acerca de la doctrina de la Santa Iglesia y a seguir haciendo las denuncias a estos falsos pastores de la Iglesia. Así es que compartan el video, mis queridos hermanos, Dios los bendiga y, si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. No se les olvide que mañana es misa, ¿vale? Dios me los bendiga, pasen muy buenas noches. Hasta la próxima.